Bien, continuamos segundo bloque de este contrapunto de debates dedicado a la crisis internacional. La pregunta si hay recuperación o estamos hablando de un apresurado optimismo, sobre todo de parte de los gurús, de los economistas más renombrados que están planteando estos síntomas de brotes verdes y demás. Quedó planteada la pregunta. Claudio, bueno, ¿cuál es tu visión acerca de esta situación? Mira, yo creo que efectivamente hay un respiro en la turbulencia en los últimos meses. Ha habido una menor tensión financiera y me parece que obedece al gran socorro que ha realizado especialmente el Estado norteamericano de las entidades financieras en quiebra. Obama en eso ha continuado la política de Bush, en vez de nacionalizar la banca, sancionar a los directivos, lo que ha hecho es otorgarle sumas millonarias a los principales responsables de la crisis. Y el auxilio se ha extendido también a otros sectores. Me parece que si los bancos estaban quebrados hace muy poco tiempo y ahora lucen florecientes es porque han logrado traspasar parte de su crisis a la economía real. Y este traspaso a la economía real se verifica en múltiples indicadores. Si uno ve lo que ocurre efectivamente en el plano social, en el plano económico, en el nivel del empleo, en el nivel de los salarios, nadie puede hablar de una crisis que se ha extinguido. Basta observar lo que está ocurriendo con el patrimonio de las familias norteamericanas, con el desalojo de las familias norteamericanas, o en Europa occidental con una expansión del desempleo que es utilizado como argumento de persecución de los inmigrantes, o Europa oriental que pensaba llegar al primer mundo y ahora soporta una crisis de niveles tercermundistas, o los países que pensaban construir sus paraísos financieros y ahora están soportando un ajuste tipo Fondo Monetario Internacional. Ni que hablar de Japón, que soporta una crisis de un nivel mayor que Estados Unidos porque tiene una demanda interna estrecha y depende mucho de un mercado mundial contraído, y la noticia compensatoria que sería el crecimiento de China, que existe, bueno, ese crecimiento no alcanza para compensar la caída porque China no puede actuar como locomotora o consumidora mundial. Y este respiro es financiado con un déficit público que le va a colocar un límite muy estricto a cualquier recuperación a la hora de tener que pagar los intereses de la deuda monumental que se está generando. Yo creo que la idea que estamos saliendo de la crisis es una idea compatible solo con la interpretación neoliberal de esta crisis como resultado de un exceso de codicia o de una falta de confianza. O también es compatible con la idea heterodoxa keynesiana que esto fue un exceso de especulación determinada por una ausencia de regulación. Si se mira así la crisis, puede haber pasado. Pero si se caracteriza esta crisis como una crisis del capitalismo resultante, de un estallido de sobreproducción, entonces nosotros vemos que el modelo neoliberal de competencia global bajando los salarios ha creado un excedente de mercancías perdurable. Y este excedente de mercancías perdurable implica deflación, implica ajuste de mediano plazo. Y si nosotros interpretamos también esta crisis en términos marxistas como una crisis de sobreacumulación de capital, resultado de la expansión de los derivados, de bonos sobre bonos, de un estallido de capitales ficticios sin contrapartida real, el ajuste de esos capitales sobreacumulados implica también una crisis de naturaleza prolongada. Por lo tanto, en síntesis, solo se puede ver esto como una crisis que está pasando, que se está disipando, si uno imagina que esto se corrige reduciendo las tasas de interés y expandiendo la moneda. Si uno en cambio considera, lo que yo pienso de manera acertada, como una crisis estructural de mediano plazo del capitalismo, bueno, aquí vamos a un ajuste prolongado donde tendremos en el mediano plazo escenarios de este tipo. Recuperaciones anémicas en un contexto de una recesión o depresión prolongada de mediano plazo. Guillermo, vos
¿Coincidís con los planteos tanto de Paula como de Claudio? ¿Cuál es tu visión particular de la situación en la que nos encontramos? Coincido en lo siguiente, que la intervención de los gobiernos, la intervención keynesiana, frenó una crisis de naturaleza brutal, una crisis recesiva que tuvo lugar entre el segundo trimestre de 2008 y comienzos de 2009. Yo veo que el gasto estatal norteamericano posibilitó frenar eso. Otra cosa que francamente constato es que en general en la prensa norteamericana, en el Economist, en el Wall Street Journal, no hay un optimismo, hay un escepticismo. Incluso creo que hay visiones sensatas en el sentido que están se ve que se está frente a un problema. Por ejemplo, ningún analista podría decir que los déficits de Estados Unidos se han corregido, están en caminos de corrección. Eso es una cosa que perdura. Y yo creo que tampoco ningún analista, digamos, de esos analistas que interesan porque participan en el negocio de la bolsa, en el negocio de las finanzas y en las grandes corporaciones norteamericanas, diría que más allá de que las aguas se han aquietado, hay una corrección de los desequilibrios financieros o de la gran desregulación financiera que ha provocado esto. Yo creo que sí hay una intervención del Estado que para la gravedad de la crisis posiblemente se entre en una meseta. Creo que los pronósticos más optimistas hablan de un estancamiento, de un suave repunte en el año 2010 y fundamentalmente no hay nadie que diga los problemas que ellos identifican como problemas del capitalismo se estén corrigiendo. Es cierto que el capitalismo es un sistema fragmentado, el capitalismo mundial, que hay países que están en una situación más comprometida, por ejemplo Japón, Europa o los propios Estados Unidos. En cambio los países de Asia tienen un ritmo de crecimiento mayor, más ajeno a la crisis, pero no veo que haya perspectivas en el corto plazo de una solución. Y lo que sí veo es que más allá de que haya una recuperación, porque puede haber una recuperación en el 2010, creo que esos desequilibrios permanecen y creo que esta es una crisis muy seria para el capitalismo en el siguiente sentido. Durante mucho tiempo se habló que a partir de la reestructuración de los años 80, es decir, del neoliberalismo de Thatcher, de Reagan, la tasa de ganancia en el capitalismo se recompuso, empezó a recomponerse. Yo creo que fue así. Teniendo siempre como perspectiva la tasa de ganancia de la edad de oro del capitalismo, es decir, la tasa de ganancia de los años 50 a los años 60. Bueno, lo que yo veo es lo siguiente, y a mí me parece que ese es un dato muy importante porque va a asignar el futuro de las economías capitalistas más allá de los vaivenes, más allá de recuperaciones, incluso de recuperaciones prolongadas, aunque yo también sobre eso voy a poner un cierto reparo. Pero lo que yo veo es que efectivamente las políticas neoliberales, las políticas de ofensiva contra el salario, contra el nivel de vida de los trabajadores en Estados Unidos y en Europa permiten una recuperación de las ganancias a niveles importantes, hasta el año 97. Ahí, cuando estalla la burbuja financiera de las acciones, la tasa de ganancia cae fuertemente. Cuando viene el ciclo expansivo, que es el ciclo de Bush, el ciclo tan largo del año 2006, del 2002 al 2007, nuevamente se recupera la tasa de ganancia. Y ahora la tasa de ganancia se desploma. Bueno, ese comportamiento de la tasa de ganancia recuperándose, pero con caídas tan irregulares, hace que estemos en un periodo en el cual
en promedio la tasa de ganancia del capitalismo no vuelve a los niveles de posguerra. Es decir, el capitalismo, a través de su indicador más importante, muestra que tiene problemas estructurales. Bien, bueno, igual cada uno de alguna manera tiró algunas puntas que nos hacen pensar en las perspectivas. Pasamos al próximo bloque, una tanda previa, y vamos a charlar de eso, de las perspectivas que cada uno ve para la crisis económica internacional.